Hay un tipo de sastrería que no trabaja con telas, sino con biografías. Entras, te miran de arriba abajo, y sin preguntarte casi nada te acercan un traje ya planchado. Las mangas vienen con el largo de tu familia, los hombros con el ancho de tu trabajo, el cuello con el nudo de tus redes sociales. Te lo pruebas y, por un segundo, encaja. No porque sea tuyo, sino porque llevas tanto tiempo adaptándote que tu cuerpo aprendió a fingir comodidad. Caminas, respiras, sonríes y algo adentro se queda sin aire. No es un drama visible. Nadie te ve derrumbarte. Por fuera, todo puede funcionar. Pero por dentro aparece una fatiga fina, como polvo en los pulmones. Y lo más extraño es esto, esa fatiga suele confundirse con ser adulto. Como si madurar fuera resignarte a vivir un personaje estable y presentable, aunque por dentro estés hecho de otra materia. Y entonces aparece una frase que, si la tomas en serio, no te deja igual: conviértete en quien eres. No suena a consejo simpático. Suena a desafío. Suena a sentencia. Suena a ese tipo de verdad que no te insulta, pero te desarma. Friedrich Nietzsche la repite como un filo, pero no para que te mires al espejo y digas soy auténtico con una sonrisa. El filósofo alemán no está vendiendo autoestima. Está colocando una dinamita debajo de la vida prestada. Porque hay una trampa muy cómoda: creer que ser uno mismo es descubrir una esencia pura escondida en algún lugar, como si tu identidad estuviera guardada en un cajón, intacta, esperando ser encontrada. Y no. Conviértete en quien eres no habla de encontrar algo listo. Habla de tallar. Habla de arrancar capas. Habla de construir, de destruir y de volver a construir. Habla de un proceso. Piensa en lo cotidiano, en lo simple. Te despiertas, haces lo que toca, respondes lo que esperan, repites frases que funcionan, y al final del día sientes una irritación sin nombre. No necesariamente estás triste. Quizá estás siendo eficiente. Quizá cumples. Quizá hasta te reconocen. Pero esa irritación aparece cuando tu vida se vuelve una sala de espera, como si estuvieras siempre a punto de empezar de verdad, pero nunca llegara el turno. Y ahí surge una pregunta incómoda: ¿lo que estás viviendo se parece a una vida propia o a una vida bien ejecutada? Hay una idea que muerde: a veces no vives, obedeces. Y obedecer no siempre se ve como obediencia. A veces se disfraza de prudencia, de no hagas olas, de ser realista, de no te compliques, de ser normal. El rebaño no es solo un grupo, es una forma de respirar. Es una atmósfera, seguridad a cambio de singularidad, pertenencia a cambio de verdad. Aquí aparece una imagen poderosa de Así habló Zaratustra, la cuerda tendida sobre el abismo. El crítico de la moral de rebaño describe al ser humano como un puente, como algo que está entre lo que fue y lo que puede llegar a ser. Y esa imagen tiene algo cruel y hermoso: un puente no está hecho para ser una casa. Un puente está hecho para cruzarse. Pero ¿cuántas veces te sorprendes intentando vivir en el puente, por miedo al vacío? Y el vacío no es solo fracaso. El vacío también es la ausencia de aplauso. La ausencia de instrucciones. La ausencia de permiso. Por eso aprendes a usar máscaras con una precisión que ni siquiera se nota. La máscara de quien complace. La máscara de quien rinde. La máscara de quien siempre puede. La máscara de quien nunca necesita. Y de tanto usarla, un día ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. ¿Te suena esa sensación de estar actuando incluso cuando estás a solas? Esa necesidad de justificarte mentalmente, como si hubiera un jurado invisible evaluando cada deseo. Friedrich Nietzsche no te pediría que elimines toda máscara de golpe. Eso sería otra forma de teatro. Lo que te pediría, con su martillo en la mano, es que golpees suavemente las paredes de tu vida para escuchar que suena hueco. En Crepúsculo de los ídolos, el martillo no es solo destrucción, es un instrumento para probar ídolos, para detectar falsedad. Y los ídolos modernos no siempre tienen forma religiosa, a veces tienen forma de expectativa, de carrera correcta, de sonrisa automática, de aprobación comprada con silencio. Ahora, cuidado con malinterpretar esto. Conviértete en quien eres no significa haz lo que te dé la gana. No es capricho. No es egoísmo infantil. Es responsabilidad radical. Porque si vas a crear tu vida, ya no puedes culpar al guión cuando algo duele. Ya no puedes esconderte detrás de así me tocó. Y esa libertad pesa,
no porque sea mala, sino porque ya no permite excusas elegantes. En He aquí el hombre, Friedrich Nietzsche escribe con una mezcla rara de orgullo y lucidez. No es modestia lo que ofrece, es una clase de sinceridad sobre su propio camino, la idea de que una vida se forja, no se hereda. Y esa forja duele, porque implica perder versiones antiguas de ti. Hay muertes que no se anuncian con funerales, muere una identidad, muere una lealtad automática, muere un hábito que parecía parte de tu personalidad, muere una forma de agradar que te mantenía a salvo. Imagina una vida programada. No como ciencia ficción, sino como rutina elegante. Estudias algo correcto, consigues un trabajo seguro, entras en una relación conveniente, aprendes a hablar de ciertos temas y a callar otros. Desde fuera, todo se ve ordenado. Desde dentro, algo empieza a oxidarse. Un día te descubres criticando a quien se atreve, como si la valentía ajena te ofendiera. Y ahí nace el resentimiento, esa emoción que parece juicio moral, pero muchas veces es dolor por una vida no vivida. En la Gaia Ciencia se celebra la vida como experimento, como algo que se prueba, se ajusta, se vuelve más intenso. Pero el resentimiento te empuja hacia lo contrario, la vida como tribunal. Todo se evalúa, todo se juzga, nada se crea. Y esa postura cansa, porque te deja siempre en el lugar de quien tiene razón y, al mismo tiempo, nunca se transforma. El cinismo, cuando se instala, puede sentirse como inteligencia, pero por dentro suele ser una herida que aprendió a hablar con dientes. Entonces, ¿cómo se sale de ahí sin caer en otro autoengaño? Aquí aparece una estructura que suena a fábula, pero funciona como radiografía del crecimiento, las 3 metamorfosis. Primero, el camello. Después, el león. Y al final, la niñez. El camello es esa parte de ti que aprende a cargar. Cargas deberes, expectativas, tienes que. Y no todo eso es malo. Hay cargas que te entrenan. Hay disciplina que te construye. El problema es cuando el camello se vuelve identidad permanente. Cuando confundes aguantar con vivir. Cuando te enorgulleces de soportar tanto que ya no recuerdas que querías. El camello dice, puedo con todo, y ese todo a veces incluye traicionarte con una sonrisa. Luego viene el león. El león no se dedica a construir, se dedica a liberar. Su tarea es decir no. No a lo que te aplasta, no a lo que te reduce, no a lo que te vuelve una versión domesticada. El león se enfrenta a un dragón imaginario cubierto de escamas brillantes y en cada escama hay una frase, tú debes. Es el deber que no elegiste. Es la moral prestada. Es la obediencia disfrazada de virtud. El león ruge para recuperar espacio interior. Pero aquí hay una trampa sutil, si te quedas solo en el león, tu vida se vuelve reacción. Te defines por negar. Te vuelves fuerte, sí, pero también rígido. Y la rigidez es otra cárcel. Por eso la metamorfosis final es la más rara, la niñez. No es inmadurez. Es creación. Es juego serio. Es la capacidad de decir sí desde un lugar propio. La niñez no vive para contrariar al mundo, vive para inventar sentido. Y ese sentido no cae del cielo. Se fabrica. Se ensaya. Se corrige. Se baila. La danza importa porque es una metáfora perfecta del espíritu libre, firmeza y ligereza al mismo tiempo. No es caos, es ritmo. No es rigidez, es forma viva. Cuando te conviertes en quien eres, algo en ti deja de caminar como soldado y empieza a moverse como alguien que escucha una música interna. Y esa música no siempre es cómoda. A veces te conduce al desierto. El desierto, en el lenguaje simbólico, es ese periodo en el que ya no te satisface la vida antigua, pero la nueva todavía no tiene forma. Es una etapa de silencio. De preguntas sin respuesta. De sentir que perdiste referencias. Y ahí aparece una tentación, volver al traje ajeno, porque el traje, al menos, tiene bolsillos conocidos. Pero el desierto es necesario porque te quita el ruido. Y cuando el ruido baja, escuchas cosas que daban miedo, deseos que no encajaban, talentos que evitabas, verdades que postergabas porque exigían consecuencias. Aquí conviene una advertencia cercana, convertirte en quien eres no es un acto heroico de una tarde. No es un discurso. Es una serie de decisiones pequeñas que, sumadas, cambian tu biografía. A veces es decir la verdad en una conversación donde siempre actuabas.
A veces es estudiar algo que te enciende por dentro aunque nadie lo aplauda. A veces es cambiar de ambiente, porque hay lugares que no te dejan crecer, no porque sean malos, sino porque fueron hechos para otra versión de ti. Y sí, a veces es cerrar una puerta sin tener todavía el mapa completo de la siguiente. ¿Y qué es lo que te mueve en ese proceso? Friedrich Nietzsche lo llama voluntad de poder. Y aquí también hay confusión. No es ansia de dominar a otra persona. Es impulso de expansión de la vida. Es querer más intensidad, más precisión, más capacidad de crear. Es el instinto de superación que no nace de odio a ti, sino de amor por lo que puedes llegar a ser. En términos prácticos, esa voluntad se nota cuando dejas de vivir en modo defensa y empiezas a vivir en modo creación. Cuando te importa menos justificarte y te importa más mejorar. Cuando te importa menos encajar y te importa más ser honesto con tu energía, con tus límites, con tus deseos. Y aquí surge un matiz exigente, no basta con aceptarte. Hay una autoaceptación que es pereza. Una autoaceptación que te convierte en un museo cerrado, así soy. Convertirte en quien eres implica aceptar el punto de partida, sí, pero no rendirte a él. Implica preguntarte, sin maquillaje, ¿esto que hago me vuelve más amplio o más pequeño? ¿Me vuelve más despierto o más adormecido? ¿Me vuelve más responsable o solo más obediente? Ahora, imagina una escena. Subes una montaña de noche. No hay público. No hay foto. No hay aplauso. Solo hay frío, piedra y respiración. Cada paso revela un límite y también una fuerza escondida. Esa subida es la diferencia entre una vida interpretada y una vida creada. La montaña no te promete comodidad, te promete perspectiva. Desde arriba, muchas voces pierden volumen. No desaparecen, pero se vuelven más pequeñas. Y entonces puedes preguntar con calma, ¿qué parte de tu vida estás viviendo para ser aplaudido y qué parte estás viviendo para ser más vivo? El rebaño ofrece algo seductor, alivio. Cuando sigues el guión, no necesitas decidir tanto. Si algo sale mal, siempre hay una excusa socialmente aceptada. Pero el precio es alto, tu singularidad se vuelve un lujo que nunca compras. Y ahí el resentimiento vuelve, como un animal hambriento, porque una parte de ti sabe. Sabe cuando estás traicionándote, aunque lo hagas con argumentos impecables. Y aquí aparece otro obstáculo grande, el miedo al juicio. Ese miedo no es superficial. Viene de un lugar antiguo, ser expulsado del grupo era peligro. Nuestra mente todavía guarda ese eco. Pero hoy el peligro suele ser simbólico, perder aprobación, perder una etiqueta, perder una versión de ti que era aplaudida. Y sin embargo, hay una dignidad extraña en que no te entiendan por un tiempo. Hay una nobleza silenciosa en elegir lo que te fortalece aunque no sea popular. Eso sí, cuidado con la trampa de convertirte en especial como nueva máscara. También existe el rebaño de lo antirrebaño. Es la misma dependencia con otro disfraz. Convertirte en quien eres no es pelear con el mundo por deporte. Es dejar de negociar tu vida interior por seguridad emocional. Entonces, ¿cómo se crean valores propios sin caer en arrogancia? Aquí una imagen útil, forjar no es capricho, es trabajo. Un herrero no inventa cualquier forma, escucha el metal. Observa la resistencia. Ajusta el fuego. De la misma manera, crear valores personales no es escribir frases bonitas. Es decidir, con el cuerpo incluido, que sostiene tu vida cuando nadie mira. Es elegir principios que te hagan más vivo, no más aprobado. Y esa decisión se comprueba en lo pequeño, en la agenda, en lo que toleras, en lo que postergas, en lo que te dices cuando fallas. Y al mismo tiempo, hay una parte ética fundamental, convertirte en quien eres no significa usar a otra persona como escalera. Significa relacionarte con más verdad. Porque cuando abandonas el papel, tus vínculos cambian. Ya no te conectas desde una función. Te conectas desde una presencia. Y eso puede asustar, porque obliga a conversaciones reales. Pero también puede limpiar el aire, menos teatro, más contacto. A veces te anestesias bien. Trabajo, pantalla, distracción, productividad, ruido. Y de pronto, una grieta. Una pérdida. Un cansancio que no se cura con descanso. Una mañana en la que te miras y sientes que llevas una vida correcta que te pertenece. Esa grieta puede ser tragedia o puede ser inicio.
Ese es el momento en que conviértete en quien eres deja de ser frase y se vuelve necesidad, cuando seguir igual duele más que cambiar. En ese punto, suele aparecer un impulso peligroso, querer quemar todo. Romper de golpe. Cortar de raíz. Pero la autosuperación madura no necesita destrucción teatral. A veces es más radical la constancia que la explosión. Es más valiente sostener un aprendizaje diario que hacer un gesto dramático y volver atrás. La transformación real no siempre grita, a menudo trabaja en silencio. Si en este momento estás en modo camello, cargando sin respirar, quizá tu siguiente paso no es descubrir tu pasión como se repite por ahí. Quizá tu siguiente paso es un no honesto. Un límite. Un corte en la agenda. Una conversación pendiente. Si ya estás en modo león, negando todo, quizá tu siguiente paso es aprender a jugar otra vez. A crear sin miedo a parecer torpe al principio. A permitirte ser principiante. La niñez no necesita permiso para empezar, necesita valentía para no caer en el cinismo. Y cuando esa valentía aparece, algo cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de esperar el día perfecto y empiezas a construirlo en fragmentos. Empiezas a entender que quien eres no es una estatua escondida, es una dirección. Convertirte en quien eres es moverte hacia esa dirección una y otra vez, incluso cuando te tiembla la voz. Hay una promesa velada en todo esto. No la promesa de felicidad fácil. La promesa de coherencia. La promesa de sentir, al final de un día difícil, que por lo menos ese día fue tuyo. Que no lo viviste como disculpa, lo viviste como afirmación. Es un sí a la vida, incluso con sus heridas. Un sí que no es ingenuidad, es potencia. Y ahora volvamos a la sastrería del inicio. El traje ajeno siempre estará disponible. Siempre habrá una talla social lista para ti. Siempre habrá una versión aceptable que te evita conflictos. La pregunta es otra, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa comodidad? Porque el precio suele cobrarse en cuotas pequeñas, un deseo silenciado aquí, una decisión postergada allá, una verdad tragada más tarde. Hasta que un día te das cuenta de que has sido impecable y te has perdido. Convertirte en quien eres no es una meta que marcas y listo. Es una práctica. Es una especie de honestidad activa. Es elegir el crecimiento por encima del aplauso, sin despreciar a nadie, sin convertirte en piedra. Es atravesar el desierto sin fingir que es un jardín. Es subir la montaña sin prometerte que no habrá frío. Es caminar por la cuerda sobre el abismo con atención, no con arrogancia. Y cuando el miedo aparezca, no necesitas eliminarlo. Solo necesitas no obedecerlo. Si quisieras resumir todo en una imagen final, quédate con esta, tu vida como un instrumento. El rebaño te ofrece tocar siempre la misma nota, segura, correcta, predecible. El pensador te susurra otra cosa, aprende a afinarte. Aprende a escuchar tu sonido real. Atrévete a componer. Porque el mundo ya está lleno de ecos. Lo que falta es una voz que no sea copia. Y quizá, al final, conviértete en quien eres significa algo simple y feroz, que tu existencia no sea una excusa, sino una obra en proceso. Una obra imperfecta, sí, pero tuya. ¿Qué tendrías que dejar morir para que nazca una versión más viva de ti? ¿Qué no estás evitando decir por miedo a perder pertenencia? Y cuando imagines ese sí propio, ese sí que solo tú puedes pronunciar, te das cuenta de que ya está esperando, desde hace tiempo, a que lo hagas real. Si te nace, deja en los comentarios una sola cosa, que parte de ti sientes que ha estado esperando demasiado para ser vivida.